Buenas noches, docente. El tema es análisis de varianza, ANOVA un factor, test de Kruskal y análisis de correlación. Como introducción tenemos, en el desarrollo de este producto académico 3, en el ANOVA un factor se realizó la variable cualitativa y cuantitativa. Estas variables nos permitirá dividir y comparar el ingreso mensual por profesión. Esto nos ayudará a tomar una serie de decisiones de una manera correcta y asertiva. Nuestro análisis test Kruskal-Wallis nos permitió promediar el salario por categorías. Y en cuanto al análisis de correlación, nos sirve para entender si existe una relación entre dos o más variables, ayudándonos a determinar si una variable se mueve en función de la otra. Determinaremos si alguna variable junta se altera, de acuerdo con cada análisis que nos ayudarán a validar la profesión que influye en el ingreso promedio del género masculino y femenino. ANOVA un factor. En el ANOVA un factor hemos optado por elegir dos variables, que es la cualitativa y la cuantitativa. En la cualitativa hemos hallado la profesión y en la cuantitativa tenemos el ingreso mensual. Como hipótesis tenemos que la profesión es un factor que influye en el ingreso promedio del género masculino y femenino. Como hipótesis nula tenemos la igualdad de todas las profesiones y como hipótesis alterna uno de los ingresos promedios es diferente. Eh, Luego de ello hemos hallado lo que es las tablas de cálculos donde hemos hallado todo el promedio, el entre, el intra y el total. Hemos hallado la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados intra y el total de ello. Conclusión. La prueba ANOVA no muestra diferencias significativas en los sueldos por profesión. Las altas variabilidades indican que una revisión adicional y posiblemente el uso de métodos estadísticos serían recomendables para confirmar hallazgos exactos. No hay evidencia suficiente para afirmar que los precios varían significativamente. En conclusión, el análisis realizado nos muestra diferencias en los sueldos por profesión. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, continuando con la grabación, eh, en este caso también realizamos lo que este es de Ruskal-Wallis, de K. Ruskal-Wallis. El análisis técnico nos permitió promediar el salario por categorías. Bueno, para entender primero qué es K. Ruskal-Wallis, toma el nombre de William K. Ruskal, que ha utilizado en la estadística para corroborar si en un conjunto de datos que proviene de la misma población. Es una prueba no paramétrica basada en el rango que pueda utilizarse para corroborar si existen diferencias relevantes a nivel estadístico entre dos o más grupos de variables. En este caso realizaremos lo que son los salarios por cada carrera profesional de los trabajadores. Esta prueba determina la mediana de dos o más grupos que sean diferentes. En este caso tomaremos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como en la hipótesis nula, la categoría, el promedio de salario de la categoría de administración, ingeniería, marketing, secundaria y enfermería. Y en nuestra categoría alterna vamos a tener al menos el promedio es diferente, por la cual realizando los cálculos estadísticos en Excel nos salió que primero Ruskal-Wallis nos dice que si se rechaza la hipótesis nula, si la hipótesis nula es mayor al chi al cuadrado, por lo que en nuestro cálculo estadístico nos sale que es eh, mm,
Bueno, se rechaza la hipótesis siempre en cuando sea mayor al chi al cuadrado. En este caso es menor al chi al cuadrado, por lo cual no se rechaza. En conclusión, el 95% del salario promedio para las cinco categorías laborables es el mismo. Eso sería todo. Gracias. ¿Qué sirve el análisis de correlación? Nos sirve para entender la relación directa que puede existir entre dos o más variables, ayudándonos a determinar si una variable se mueve en función a la otra. Este análisis de correlación también nos sirve para entender las relaciones que existen entre las variables y es crucial en el tema de decisiones tanto económicas, sociales, estadísticas. Nos sirve también a determinar un alto grado de predicción de una variable puede ser utilizada para predecir con más precisión el comportamiento de la otra a través de modelos lineales. También se utiliza para el análisis de patrones, para detectar las tendencias que pueden surgir al tomar decisiones en cuanto a las variables que se analizan. Y también se utiliza en evaluación de modelos. ¿Ok? Para esto, de nuestra marco muestral, no teníamos teníamos la variable sueldo actual, pero no teníamos la variable sueldo inicial, así es que le hemos añadido y está en los Excel. Dentro de la hipótesis nula tenemos que el salario actual es independiente al salario inicial. Dentro de la hipótesis alternativa los salarios están relacionados directamente. Bueno, acá hemos utilizado nuestras fórmulas y hemos obtenido un rechazo, un resultado de 0,86, que es mayor a la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa? Que con un margen de error del 5% y con un margen de confianza del 95%, podemos concluir que los salarios actuales e iniciales están relacionados directamente. Muchas gracias, docente. Bueno, en conclusión, voy a empezar sobre el análisis de la ANOVA 1 factor. Se utilizaron dos varianzas, en las cuales fueron la cualitativa y la cuantitativa, y con la ayuda de ello se pudo concluir y estimar los hallazgos del análisis realizado que no muestra diferencias exactas en los sueldos por profesión. Y en la prueba H de Kruskal-Wallis también se pudo utilizar esta prueba para corroborar si existían diferencias relevantes a nivel estadístico entre las profesiones y sus diversos salarios. Además, se clasificó todos los datos de los grupos en conjunto, ya que con cada valor que reemplazaba su rango de datos combinados y la suma de estos rangos para cada grupo. Esta hipótesis nula de la prueba Kruskal-Wallis nos arrojó el 95% de salarios promedio para las 5 categorías laborables es el mismo. Para concluir con el análisis de correlación, pudimos descubrir la existencia de una relación entre variables y para luego determinar la magnitud y la acción de la relación salarial entre profesiones, como dando un 95% de confianza que los salarios actuales e iniciales están relacionados directamente. Eso sería todo. Muchas gracias.